Assalamu alaikum warahmatullah. Voy a contestar un mensaje que me llega aquí en el canal de La Luz de la Verdad. Y dices así: Assalamu alaikum, hermano. Yo siempre he pensado que la fe se debía relacionar con la razón y no con el corazón, que lo de fe a partir del corazón estaba relacionado con las pasiones. Bueno, esto me lo dices por el vídeo Apuesta de Pascal. Mira, Allah subhanahu wa ta'ala es cierto que nos dice que debemos reflexionar, pero si te fijas en la mayoría de veces que aparece esta orden, es en el contexto de reflexionar sobre sus signos. La creencia del imam en el Sagrado Corán guarda relación con la voluntad, con el esforzarse en cumplir los preceptos de Dios. No es una simple creencia. Ya nos dice el libro Allah que todo el mundo cree en Allah, todo el mundo, esto no lo debemos olvidar. Todo el mundo sabe que existe un solo Dios. Es algo que nos viene de fábrica. Entonces depende de nosotros, depende de nuestra voluntad, depende de nuestro corazón que lo aceptemos. La razón sirve para reafirmar este sentimiento y sobre todo para averiguar qué hay de cierto y qué hay de engaño en aquello que nos dicen que es la religión o la revelación de Allah. Es a través de tu capacidad para razonar que puedes conocer o distinguir la verdad de la mentira. Por eso se nos pide que hagamos una lectura basada en la razón y en la lógica de la revelación de Allah, porque si no es así te pueden colar cualquier cosa. Esto es importante, hay que tenerlo en cuenta. Luego, sobre la pregunta que me haces, dices así: estaba leyendo Sura 17, versículo 51, cuando se dice que ¿quién nos devolverá la vida? Se responde: ¿quién nos creó? Aquí aparece el verbo fatara y me dices que la raíz y el principal significado de fatara kun, o el verbo fatara, es crear de la nada. Bueno, eso no es el significado primario de la raíz. El significado principal es separar y crear. Es cierto que se suele entender casi siempre cómo crear de la nada porque este término aparece prácticamente todas las veces en relación a la acción creadora de Allah. Pero no debemos olvidar que cuando estudiamos el Sagrado Corán debemos tener en cuenta el contexto donde aparece un término. El contexto es el que determina el significado exacto de las palabras. Por eso el árabe, la persona que es árabe o que lee árabe o que entiende árabe perfectamente, no tiene ninguna ventaja sobre el que no conoce la lengua. Sí es cierto que irá más rápido en sus estudios, pero después le toca hacer el trabajo de campo, como a cualquier hijo de vecino, y va a tener que, después de consultar los léxicos, igual que una persona que no es árabe, va a tener que consultar los léxicos y después buscar esa raíz en todos los lugares del texto para determinar el significado exacto. Entonces no hay ventaja por ser árabe. Los árabes también tienen que hacer el mismo trabajo que los no árabes. Por eso debes saber que este fatara, este verbo, se debe traducir o interpretar dependiendo del contexto. Tú me dices que has visto un vídeo de un hermano que solo habla árabe, pero habla solo del Corán también, y dice que esta palabra efectivamente significa crear de la nada, sin ningún material y sin ninguna sustancia. Por otro lado, si leemos todo el Corán, dice que Dios creó al ser humano del barro, y eso significa que Dios nos creó de algo. Y me dices, no entiendo por qué aquí se nos dice que no, que nos creó de la nada. Bien, no nos creó de la nada. Como tú bien dices, hay un proceso.
no solo en la creación del ser humano, sino en cualquier otra cosa que existe. Todo lleva un proceso evolutivo. Así lo describe el Corán. Cuando tú lees el Corán entero, te habla de que se formó la tierra en distintos ciclos. Todo lleva un proceso evolutivo, la formación del hombre, la formación del niño. Entonces, este fatara no puede significar, en la mayoría de contextos, crear de la nada. Porque cuando dice que Allah fatara, es decir, creó los cielos y la tierra, debemos tener en cuenta aquellos pasajes del libro que nos hablan de la formación de los cielos y de la tierra, la formación de la galaxia, la formación del universo. Hay un proceso evolutivo claro. Entonces, fatara no puede significar en ese contexto de la nada. Por ejemplo, y aquí he señalado unos cuantos versículos, en 36:22 se dice: ¿y por qué no debería adorar a aquel que me creó y a quien volveréis? Está hablando una persona. Y aquí se utiliza también el fatara. Esta persona ha nacido de un padre y una madre. Es verdad que lo creó Allah, pero a través de un proceso, a través de unos padres. Igual en 43:27, excepto aquel que me creó y ciertamente él me guiará. En 20:72, no te preferimos a ti por encima de aquel que nos creó. Entonces, hay muchos ejemplos. 11:51, oh pueblo mío, no os pido recompensa alguna, mi recompensa es solo de quien me creó. Entonces, están hablando personas que han tenido papá y mamá y se está utilizando el verbo fatara. No puede significar en este contexto aparecer de la nada. Repito, el Sagrado Corán se debe leer o interpretar teniendo en cuenta toda la información del libro, teniendo en cuenta todo el contexto. Si tomamos una palabra y la sacamos de contexto, nos podemos liar, como creo que es lo que te ha pasado a ti. No liar, pero ver que hay ahí una incoherencia, ¿eh? Y acuérdate que en 482 el libro de Allah nos dice que no hay contradicción, no hay incoherencias en lo que viene de Allah. Fatara significa separar, significa crear. Fíjate en los léxicos cómo se utiliza también esta raíz para formar palabras que tienen que ver con amasar el pan, con preparar algo con barro y darle forma. Entonces, no solo tiene el significado de crear de la nada. Es uno de los significados, una de las acepciones, pero no el significado principal de la raíz. ¿De acuerdo? Venga, Barakallahu fik y Assalamu alaikum wa rahmatullah.